Una vez más vienen a tomarte el pelo. Y encima, la mayoría de la gente les va a creer. Porque además estamos en vacaciones, la gente está distraída, no les están haciendo mucho caso. Entonces tienen que exagerar la noticia del día, tienen que contarte mayor tragedia de lo que es y efectivamente tienen que vender titulares, vídeos, etcétera. Los que venden miedo se dedican a ello, entonces tienen que exagerarte todo. Y eso es lo que van a hacer ahora a continuación. ¿Por qué? Porque estamos en un mercado alcista, la gente está de vacaciones, no les estáis haciendo caso, necesitan atraer vuestra atención, que es vuestro activo más valioso, y vosotros se lo regaláis constantemente a gente que os toma el pelo. Y una vez más lo están haciendo. Y es que daros cuenta como la gran mayoría solo se quedan en el titular, cómo se quedan en la superficie, no son capaces de ver más allá, no son capaces de conectar las piezas y entenderlo, cuando además te lo están diciendo en la puta cara como si fuéramos subnormales. Puedes ir a ver los tweets del secretario de Tesorería, Bessent, que de hecho ahora se dirige hacia Jackson Hole la semana que viene y de qué quiere hablar con todos los líderes más importantes a nivel empresarial e internacional, de que tienen que trabajar juntos para seguir trabajando en el crecimiento global como la única manera de trabajar o de gestionar esa montaña de deuda tan grande que tienen. ¿Y qué está haciendo precisamente esta semana? Contarte cómo te van a endosar la deuda a ti y a todo el mundo, porque nos lo está diciendo en la puta cara y vosotros estáis distraídos escuchando los bulanicos y el ruido y que el dólar se desploma y que es el fin de Estados Unidos y que está quebrándose el sistema y que seguramente no tienen el control de los bonos y el sistema se va a romper y nos va a arrastrar a todos. Y os lo están diciendo en la puta cara, que lo que viene es mayor devaluación, que viene mayor endeudamiento, que esto ya lo tienen muy trabajado y orquestado y que lo que viene a continuación os va a dejar una vez más con cara de tontos, porque la gran mayoría, haciéndose sonar inteligentes, te cuentan todas estas teorías por las que la economía está en una burbuja y debería caer y una vez más hacemos máximos, pero ya cada vez estamos más cerca de esa burbuja, ¿no? Y efectivamente ya estamos a punto de llegar porque los cracks del sistema están muy cerca y estos tíos, que tampoco se tienen que esconder y se están haciendo billonarios en un par de años, te lo están diciendo en la puta cara. No solo te está diciendo que el principal tema, que además viene en Jackson Hole la semana que viene con los líderes globales, va a ser cómo gestionar la deuda global y para eso el tema principal, como ya os comentaba en un vídeo anterior, no sé si lo dije en Estrategos o aquí, era la tokenización de todos los activos. Es por eso que te van a obligar a ti incluso a pagar la deuda americana, lo quieras o no, ¿vale? Y es por eso que nos están tomando el pelo de manera muy buena. Porque, daros cuenta, el otro post que también nos ponía el secretario de Tesorería esta misma semana, hablando sobre el Genius Act. Porque están trabajando en crear esas reglas para que las empresas puedan seguir innovando y creciendo en América. Y te lo está diciendo en la puta cara, asegurarse que el papel del dólar se mantiene como moneda de valor, reserva de valor, aparte de hacer que América sea la capital del mundo de cripto. Y luego, ahí después sale Trump y te dice, sí, vamos a hacer que sea la capital de cripto de los stablecoins y además vamos a crear un fondo soberano con Bitcoin. Y obviamente ya tenemos a los mercados espabilándose. Y esto es muy divertido porque ¿qué significan las stablecoins? Porque Estados Unidos te dijo, no, pues, tranquilo pueblo, si el pueblo no le gusta este término de las CBDCs que está utilizando China, Rusia, Europa con el euro digital y tal, no os preocupéis que no vamos a hacer CBDCs, lo vamos a llamar stablecoins y además lo va a gestionar Wall Street, que son nuestros amigos y tienen nuestras mejores intenciones aparte de financiar nuestras campañas políticas.
Y para hacerlo más interesante, esto de los stablecoins con el Genius Act, vamos a hacer que las empresas que efectivamente emiten estos stablecoins que vamos a utilizar para todo el comercio internacional, ¿por qué te crees que están haciendo lo de Venezuela, lo de Irán? Estamos en guerra, es que no os habéis enterado, es una guerra comercial, es una guerra por el control de la moneda que va a gestionar el resto de las transacciones internacionales. Estamos hablando de una guerra de divisas para ver quién es más fuerte, si el dólar o la moneda de los BRICS o qué ocurre. Estamos hablando por una guerra por el control de los recursos y obviamente esto solo va más. Y se están asegurando de que te metan el dólar y sus tokens hasta en la sopa. ¿Por qué? Porque con los tokens, estos tokens que quieren emitir, que los stablecoins que te van a obligar a utilizar, lo quieras o no, tienen que además estar respaldados por US Treasuries, que son bonos. Entonces, lo quieras o no, te van a obligar a ayudarles a pagar la deuda. Y además, si no se quedaban contentos con esto, esta semana, además de decirte la puta cara de que le va a decir a todo lo de Jackson Hole, tenemos que trabajar en la deuda global porque tenemos que seguir creciendo a toda costa. ¿Por qué? Porque se están enfrentando a los del este. Estamos en una guerra, es que no os habéis enterado, chavales. Estáis distraídos, estáis dormidos, estáis con el fútbol, en el bar y obviamente pues es lo que pasa. Se lo está diciendo en la puta cara. Además, le van a endosar a todo el mundo los stablecoins que van a estar pagados por treasuries. Y no contento con eso, esta semana van y además nos cuentan que las recompras de bonos a partir del 9 de septiembre la van a hacer el doble de grande de lo que ya tenían planeados. Y mira qué divertido cuando vas a ver el plan con, digamos, con el calendario aproximado de la recompra de bonos que vienen. Se van a hinchar a recomprar bonos especialmente en septiembre y octubre hasta principio de noviembre. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta el 3-4 de noviembre para asegurarse que llegan a las elecciones como unos putos campeones. Y vosotros, una vez más, escuchando a los vendemiedos, cagaos, paralizaos, con cara de tontos ahí viendo a ver qué pasa, una vez más. Hasta el señor Trump te está diciendo estas semanas atrás, compra magnets en el simposio que tenía con las mineras americanas. Y el tío va y dice, ¿tú quieres hacerte rico? ¿Vale? Pues compra magnets, imanes. I'll tell you how to make money. Do magnets. Lo está diciendo en la puta cara, nos lo está diciendo. ¿Por qué? Porque esto es lo que viene, señores. Lo que viene es mayor deuda. Ellos quieren crecer a toda costa. Estamos en una guerra contra los del este. No pueden perderla. Igual que estamos viendo los hyperscalers gastando como si no hubiera un mañana para ganar la carrera tecnológica en el mundo de la IA, Estados Unidos se está asegurando de que aquellas empresas con recursos estratégicos no pasan a manos extranjeras y que pasan a control americano. Porque ya hemos visto cómo han empezado a entrar en dónde las mineras, como MP Material, US Air, que son tierras raras. Hemos visto cómo ha entrado en Intel, hemos visto cómo está intentando entrar en muchas otras empresas. Y eso seguramente es lo que venga después de los midterms. Vamos a ver cómo se dedican a intervenir y entrar, no digamos intervenir, pero es una especie de híbrido, empezar a comprar empresas americanas que son clave para la seguridad nacional, por el bien de todos. Y además el pueblo lo va a aceptar, porque eso es positivo, eso es bueno. Y si no os habéis enterado, Trump también ha comenzado este año con los Trump Accounts, las cuentas de Trump para niños que nacieron en 2025, a los que les está dando dinero para invertir ¿en qué? En Estados Unidos, porque quieren seguir creciendo. Con lo cual, necesitan deuda y más deuda, y además van a buscar maneras como esos stablecoins para que tú les ayudes a financiarse la deuda. ¿Y todo esto en qué consiste? ¿Todo esto en qué consiste? Pues ya lo sabemos en lo que consiste, porque una vez más iremos a un ciclo de inflación. Porque sin inflación tampoco pueden deshacerse de la deuda. Ellos necesitan devaluación del dólar. Lo llevan diciendo desde antes de ser elegidos. En la campaña presidencial ya lo estaban diciendo. ¿Vale? Pero se nos olvida, nos distraemos y tal. Vengo hablando de eso desde hace 3 años. Necesitan inflación para poder seguir endeudándose. Si no, no hay manera de gestionarlo. Y
ahora ya están utilizando este tipo de estratagemas como los stablecoins, como las recompras de bonos, para asegurarse de que hay liquidez en el sistema, para asegurarse de que los yields no se disparan. Y eso precisamente es lo que estamos viendo esta semana. Dentro de Stratego ya estaba diciéndole a mi equipo que, y a todos los miembros que están apoyando, que efectivamente cuando tú vas a ver la gráfica de los yields, esto no es casualidad, señores. No es casualidad, no es casualidad, no es casualidad. Esto está muy controladito y el señor Bessent, porque mucha gente dice Bessent, pero en realidad se pronuncia Bessent, esta semana ha venido a confirmarnos que no va a permitir que los rendimientos de los bonos se disparen. No es una opción para él. Van a hacer lo que sea posible. ¿Y me quieres contar que Estados Unidos va a colapsar y que va a arrastrar al resto del mundo? Pues posiblemente lo haga, pero no creo que sea este año, porque por ahora están trabajando y muy duro por asegurarse de que pueden seguir endeudándose, de que llegan a esas elecciones de medio ciclo muy fuertes y que seguramente después de las elecciones de medio ciclo se van a dedicar a hacer una serie de inversiones a nivel estratégico por esta guerra que están librando con los del este. Y en declaraciones de Trump esta semana también nos estaba diciendo, pues eso, el fondo soberano y tal. ¿Creéis que Estados Unidos va a montar un fondo soberano pequeñito o que va a ser un fondo soberano como el de Noruega o como el de Arabia Saudí? ¿Vale? Porque están hablando, pues eso, de Bitcoin, está hablando de introducir nuevas empresas. ¿No creéis que van a empezar a comprar acciones en empresas de inteligencia artificial por motivos de seguridad nacional? Y luego en los comentarios me gusta la gente que viene y me dice, no, pero es que los modelos chinos son mucho más baratos y los token y tal. ¿Y creéis que Estados Unidos, los gobiernos occidentales, las grandes corporaciones, las empresas de defensa, toda la maquinaria armamentística de Estados Unidos van a empezar a utilizar modelos chinos, servidores chinos, bases de datos chinos? Lo más probable es que incluso baneen el uso de la tecnología china por motivos de seguridad nacional. Y seguramente ahí es donde nos vamos. Y seguramente forzarán el uso de sus propias empresas. Porque por eso están comprando Intel, por eso están comprando las mineras de tierras raras, por eso están entrando en acuerdos con empresas como Dell. Quieren asegurarse que ellos tienen el control, quieren asegurarse que siguen creciendo, quieren asegurarse que la gente sigue consumiendo y sigue consumiendo productos americanos y de Estados Unidos. Y mientras tanto, te cuentan estos bulanicos de que sí, el sistema tiene cracks, la deuda es brutal y nos va a tal. Si Estados Unidos colapsa, y esto me hace mucha gracia porque mucha gente me dice, oh, es que Estados Unidos va a colapsar, no sé qué y tal. Si Estados Unidos colapsa, no te preocupes por tu pequeño portfolio. O sea, arrastrará a todo el mundo, ¿vale? Entonces, preocúpate de otras cosas más importantes en la vida. Ahora mismo no quieren dejar que pase. Tal vez pase más cercano a 2030, tal vez pase si efectivamente tenemos un conflicto bélico más adelante, porque daros cuenta cómo se están preparando. Y os lo he contado ya en muchos vídeos, os voy soltando pinceladas porque obviamente no puedo hablar de estas cosas abiertamente. Pero eso es lo que viene. Seguramente hasta lo tienen ya pactado con los del este. Esto ya está pactado. Daros cuenta cómo los del este no protestaron por Venezuela, donde se han gastado cientos de millones de dólares y no billones en infraestructura, en carreteras, en construir el sistema de telecomunicaciones. No han pestañeado, no han protestado. Con el tema Irán, más de lo mismo. Tampoco están protestando mucho. Esto ya lo tienen pactado. Ya saben cómo se lo van a repartir todo. ¿Por qué creéis que Taiwán ya ha empezado a mover fábricas a Arizona, a Estados Unidos? Porque eso ya está pactado. Eso es lo más probable. Y eso me lo cuentan a mí los chinos. No me lo he inventado yo. Eso me lo cuentan a mis chinos. Y yo le digo, pero ¿y qué pasa con la gente? La gente a lo mejor no quiere pasarse de país. Y los chinos me dicen, ¿desde cuándo la gente importa? ¿Vale? ¿Y desde cuándo tú importas? Por eso siguen engañándote. Piénsalo. Lo que quieren es que estés en cash. Lo que quieren es que sigas consumiendo. Lo que quieren es que sigas estando en euros y en dólares. Que se devalúan. Que cada vez te hacen más pobre. Tu poder adquisitivo cada vez es menor. Lo que no quieren es que tengas activos. Porque solo la gente que tenga activos
que se aprecien con esa nueva ola de inflación a la que nos vamos a dirigir serán los que puedan sobrevivir y los que seguramente pues tengan mejor calidad de vida. Como ha pasado en todos los ciclos económicos. Es más, lo vengo diciendo hasta la saciedad. Estamos repitiendo ese ciclo de hace 100 años. 1920, 1930, mismos ingredientes después de 2020, hacia 2030. ¿El resultado será el mismo? Pues no lo sé, pero igual es del estilo. Por lo menos se están repitiendo muchas cosas muy parecidas. Desde los conflictos sociales que estamos viendo, desde los movimientos políticos de un bando a otro, en el sentimiento de la población, desde la inflación que estamos viviendo y que va a más, desde las potenciales burbujas que cada vez inflan más y que obviamente algún día explotarán, ¿vale? Desde el endeudamiento masivo por parte de los países, igual que ocurrió después de 1920 hasta 1930 en los países. Vale, entonces tenemos que despertar, señores. Si nos lo dicen en la puta cara, si ya nos esconden. Si la familia Trump esta semana, además, con su empresa de cripto, Liberty Financial, han conseguido aprobación para que sea un banco. Si eso es lo que viene, la tokenización, te van a tokenizar hasta la puta sopa. Hasta la puta sopa. Porque recuerda que la agenda es que no tengas nada y seas feliz. Y les vas a ayudar encima a financiar su deuda. Por eso necesitan inflación. Sin inflación no pueden seguir gestionando la deuda. Y eso es lo que viene. Y estando en cash, y estando asustado, y estando pensando que voy a perder mis ahorros y mi inversión y no sé qué tal, pues al final no haces nada, estás paralizado, las ves venir, te pierdes las oportunidades. Pero eso no quita que lo vayan a hacer fácil, ¿vale? Porque seguramente nos van a meter unos meneos para asustaros. Tienen que asustar a la gente, tienen que asustarte mucho más. Porque cuando ellos quieran comprar todas estas empresas que van a empezar a comprar por motivos de seguridad nacional, donde ya te están diciendo abiertamente que necesitan invertir, pues seguramente te peguen un susto. Y las compren baratas. Igual que han estado acumulando Bitcoin, igual que seguramente han estado acumulando oro. Más de lo mismo. Mientras tanto, pues la gente solo quiere tener papelitos, que cada vez valen menos. En fin, ¿qué es lo de siempre? Si lo llevan haciendo por décadas, si no por 100 años, pero no aprendemos. ¿Por qué? Porque somos fácilmente distraíbles, porque hay mucho ruido, porque no pensamos, solo escuchamos y nos dejamos llevar. Y el ruido es ensordecedor, ¿vale? Así que a ver si espabilamos, porque lo que viene va a ser muy divertido. Lo que espera todo el mundo que ocurra seguramente no va a ocurrir. La corrección que todo el mundo piensa que va a pasar seguramente va a ser muy diferente a lo que todo el mundo piensa. Y además te lo están diciendo en la puta cara. Con lo cual, te la van a meter doblada a más no poder. Así que empezar a despertar. Hasta luego.